En la más absoluta oscuridad de una noche sin luna, miles de hombres avanzan en silencio mortal a través del barro helado. Sus sandalias, cuidadosamente envueltas en tiras de tela, apenas producen sonido contra el suelo empapado. Son las legiones romanas y están a punto de ejecutar una de las maniobras más audaces y brutales de toda la historia militar antigua. Frente a ellos, durmiendo bajo el falso amparo de sus tiendas de campaña, yace un ejército enemigo que despertará al filo de la espada. Esta no es la historia de una batalla convencional, donde dos fuerzas se enfrentan al amanecer en campo abierto. Esta es la crónica de cómo la disciplina romana, la inteligencia táctica y la crueldad calculada se combinaron para destruir a un enemigo sin que éste pudiera siquiera empuñar sus armas. El año 168 a.C. marca uno de los momentos decisivos en la expansión del poder romano hacia el oriente. La República se encuentra enzarzada en lo que los historiadores llamarían la Tercera Guerra Macedónica, un conflicto que determinará si Roma o Macedonia controlará el futuro del Mediterráneo oriental. Durante 2 años, las legiones han perseguido al rey Perseo de Macedonia a través de montañas y valles, enfrentándose en escaramuzas que no han logrado inclinar definitivamente la balanza hacia ningún bando. El monarca macedonio, heredero de la dinastía que una vez conquistó el mundo conocido bajo Alejandro Magno, se ha mostrado como un adversario astuto y escurridizo. Sus falanges, esas formaciones compactas de picas de 6 metros de longitud, continúan siendo una fuerza temible en el campo de batalla. Pero la guerra se ha convertido en un juego de gato y ratón, y Roma comienza a impacientarse. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. En Roma, el Senado ha tomado una decisión radical. Lucio Emilio Paulo, un veterano cónsul de 60 años con experiencia militar probada en Hispania, recibe el mando supremo de las fuerzas en Macedonia. Paulo no es un político militar de salón. Este hombre perdió a sus 2 hijos adoptivos en batallas previas y conoce el precio real de la guerra. Cuando asume el comando en junio del 168 a.C., encuentra un ejército desmoralizado, indisciplinado y hastiado por la incompetencia de comandantes anteriores. Las legiones han sufrido reveses humillantes, incluyendo una derrota en el desfiladero de Tempe, donde murieron 800 legionarios sin infligir bajas significativas al enemigo. Los soldados murmullan, cuestionan órdenes y algunos centuriones han comenzado a mostrar signos de insubordinación. Paulo convoca inmediatamente a una asamblea general. De pie ante miles de legionarios reunidos en formación, el cónsul no endulza sus palabras. Su voz, endurecida por décadas de campaña, retumba sobre las filas. Vosotros habéis venido aquí a luchar, no a criticar a vuestros generales. Cada uno de vosotros se cree capaz de comandar mejor que yo. Muy bien. Entonces, empuñad vuestras espadas como os ordeno, marchad cuando os lo mande, y dejad la estrategia a quienes tienen experiencia en ella. Si queréis sobrevivir para regresar a Roma, obedeceréis sin cuestionar. Si preferís morir criticando, seguid como hasta ahora. El silencio que sigue a estas palabras es absoluto. Los soldados reconocen ante sí no a un cortesano buscando gloria, sino a un comandante genuino. En las semanas siguientes, Paulo transforma la disciplina del ejército con mano de hierro. Las marchas comienzan a la hora exacta ordenada. Los campamentos se fortifican siguiendo procedimientos estrictos. Las raciones se distribuyen equitativamente y los castigos por desobediencia se aplican sin contemplaciones. Mientras tanto, Perseo de Macedonia ha establecido su posición en la región de Pidna, cerca de la costa del mar Egeo. El rey tiene razones para sentirse confiado.
Su ejército de 44.000 hombres supera en número a las fuerzas romanas. Las falanges macedonias, herederas directas de las tácticas de Alejandro, nunca han sido derrotadas en terreno favorable. Perseo ha elegido cuidadosamente su campo de batalla potencial, una llanura amplia donde sus sarisas, esas picas monumentales de 6 metros, pueden desplegar todo su poder destructivo. El rey sabe que Roma depende de la flexibilidad de sus manípulos, pequeñas unidades de 120 hombres armados con espadas cortas y jabalinas. En campo abierto, contra el muro impenetrable de puntas de lanza macedonias, las legiones han demostrado ser vulnerables. Perseo solo necesita forzar a Paulo a atacar en condiciones favorables para Macedonia, y la victoria será suya. Pero Paulo no tiene intención de regalar a su enemigo la batalla que desea. Durante semanas, el cónsul romano estudia el terreno, envía exploradores y rechaza cualquier enfrentamiento que no ofrezca ventajas tácticas a Roma. Esta paciencia calculada frustra profundamente a Perseo, quien necesita una victoria decisiva. Los recursos del reino macedonio se agotan. Mantener 40.000 hombres bajo armas devora el tesoro real a ritmo alarmante. Las ciudades griegas bajo dominio macedonio comienzan a murmurar sobre su lealtad. El tiempo favorece a Roma, que puede reponer pérdidas desde Italia, mientras Macedonia lucha con sus propios recursos limitados. Perseo comprende que debe actuar pronto, pero Paulo se niega tercamente a morder el anzuelo. Las dos fuerzas se observan a través del río Leucos, que separa sus campamentos por apenas 4 kilómetros. ¿Cómo romper este punto muerto sin sacrificar miles de vidas en un asalto frontal suicida? Esta pregunta atormenta a Paulo cada noche mientras revisa mapas a la luz de las lámparas de aceite en su tienda de comando. Los oficiales romanos proponen diversos planes, todos descartados por el cónsul como demasiado costosos o improbables. El terreno montañoso al oeste favorece emboscadas. El río, aunque vadeable en varios puntos, canaliza cualquier ataque hacia zonas donde las falanges pueden masacrar a las legiones. No. Un asedio prolongado es políticamente inaceptable en Roma, donde el Senado exige resultados rápidos. Paulo necesita una solución que combine sorpresa, velocidad y explotación de alguna debilidad macedonia aún no identificada. La respuesta llegará de la inteligencia proporcionada por desertores y espías locales que operan en ambos bandos. Varios comerciantes griegos que transitan entre los campamentos proporcionan información crucial a los romanos. El campamento de Perseo, aunque bien defendido por su frente hacia el río, tiene su retaguardia protegida solamente por empalizadas ligeras y guardias rutinarios. El rey macedonio asume que cualquier ataque romano vendrá de frente, cruzando el Leucos bajo fuego de proyectiles. La idea de que Paulo pueda flanquear toda su posición a través de terreno montañoso difícil parece absurda. Las rutas alternativas atraviesan desfiladeros estrechos, bosques densos y pendientes traicioneras. Mover miles de hombres por esas vías de noche resultaría imposible para cualquier ejército normal. Pero las legiones romanas no son un ejército normal. Durante generaciones, Roma ha perfeccionado el arte de las marchas nocturnas, los movimientos coordinados en oscuridad y la disciplina férrea necesaria para mantener formaciones en condiciones adversas. Paulo ve la oportunidad que necesita. El día 21 de junio del 168 a.C., cuando el sol alcanza su cenit, ocurre un fenómeno que helaría la sangre de cualquier hombre supersticioso de la antigüedad. El disco solar comienza a oscurecerse progresivamente, devorado por una sombra invisible que avanza desde su borde. En minutos, el día se transforma en un crepúsculo antinatural. Las aves dejan de cantar. Los animales de carga braman inquietos.
Estrellas aparecen en el firmamento. Es un eclipse total de sol, y tanto en el campamento romano como en el macedonio, los soldados observan aterrorizados mientras su mundo se sumerge en oscuridad. Muchos interpretan el fenómeno como un presagio de los dioses, pero ¿presagio de qué? Exactamente, nadie puede estar seguro. Los soldados macedonios murmuran que Zeus abandona a Perseo. Los legionarios romanos debaten si Júpiter favorece o castiga su causa. Paulo, sin embargo, consulta a sus augures y adivinos, quienes declaran que el eclipse señala la caída de un reino. El cónsul ordena sacrificios inmediatos a la luna, agradeciendo su intervención en favor de Roma. La interpretación del eclipse demuestra ser una obra maestra de manipulación psicológica. Paulo transforma un evento astronómico neutral en propaganda que refuerza la moral romana mientras siembra dudas entre los macedonios. Pero más allá de la superstición, el cónsul ve algo más en el eclipse, una señal de que el momento de actuar ha llegado. Esa misma noche convoca a sus tribunos militares y centuriones de mayor rango a una reunión secreta. En la privacidad de su tienda de mando, iluminada por velas que proyectan sombras danzantes sobre mapas desplegados, Paulo revela su plan. Las palabras que pronuncia son medidas, cada una escogida con precisión. Mañana en la noche, cuando no haya luna, golpearemos a Perseo donde menos lo espera. No atacaremos su frente, rodearemos sus defensas y caeremos sobre su retaguardia como lobos sobre ovejas dormidas. Los oficiales intercambian miradas. El plan es audaz hasta la temeridad. Mover la mayor parte del ejército a través de terreno montañoso, en completa oscuridad, mantener silencio absoluto, coordinar la llegada de múltiples columnas a un punto de ataque simultáneo, todo esto sin alertar a los puestos de vigilancia enemigos, requiere un nivel de disciplina y ejecución casi sobrehumano. Un solo error, un soldado que tropiece y haga ruido, una columna que se desvíe de su ruta, y todo el elemento sorpresa se perdería. Peor aún, las legiones podrían encontrarse dispersas y vulnerables si Perseo detecta el movimiento y lanza un contraataque. El riesgo es monumental, pero Paulo ha evaluado las alternativas y todas conducen a baños de sangre en asaltos frontales. La decisión está tomada. El cónsul asigna comandantes específicos a cada columna, distribuye las rutas detalladas memorizadas previamente por guías locales y establece el horario preciso. El ataque comenzará 2 horas antes del amanecer del 22 de junio. Los preparativos se realizan con meticulosidad obsesiva. Paulo ordena que cada soldado envuelva sus sandalias con tiras de tela para amortiguar el sonido. Las espadas deben permanecer envainadas hasta el momento del asalto. Las armaduras, que normalmente tintinean con cada movimiento, se ajustan cuidadosamente y se acolchan con material suave en puntos de contacto. Los legionarios reciben instrucciones de no hablar bajo ninguna circunstancia. La comunicación se realizará mediante gestos y toques. Los centuriones memorizan señales específicas para reagrupar unidades, acelerar la marcha o detenerse. Cada cohorte ensaya su ruta específica durante el día, estudiando cada piedra, cada árbol, cada curva del camino que deberán transitar en total oscuridad. Los veteranos, aquellos que han servido en múltiples campañas, transmiten su experiencia a los más jóvenes. Mantén tu mano sobre el hombro del hombre frente a ti. Siente sus movimientos. Si se detiene, te detienes. Si acelera, aceleras. Somos una serpiente con 1000 segmentos, pero un solo cuerpo. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La tarde del 21 de junio transcurre con aparente normalidad. Los legionarios realizan sus tareas rutinarias visibles desde el campamento macedonio.
Se encienden fogatas, se preparan comidas, patrullas realizan recorridos predecibles. Todo diseñado para proyectar la imagen de un día más, sin novedades. Pero bajo esta fachada de rutina, la maquinaria militar romana se prepara para algo sin precedentes. Los comandantes de columna reciben sus órdenes finales. Paulo les recuerda que el éxito depende absolutamente del silencio y la coordinación. Si llegamos descoordinados, nos destruirán por partes. Si hacemos ruido, perderemos la sorpresa y tendremos que retirarnos en derrota. Pero si ejecutamos esto correctamente, romperemos a Macedonia en una sola noche. La historia recordará este día como el momento en que Roma demostró que ningún enemigo, por poderoso que sea, está a salvo de nuestra determinación. Cuando el sol finalmente se oculta tras las montañas occidentales, las legiones comienzan su movimiento. No de golpe, no con fanfarrias ni órdenes gritadas, sino de manera gradual, casi imperceptible. Las primeras unidades se desplazan hacia las rutas de partida designadas, fundiéndose con las sombras. Son las cohortes ligeras, aquellas sin armadura pesada, las más rápidas y silenciosas. Su misión es asegurar los caminos iniciales, eliminar cualquier centinela enemigo aislado que pueda dar la alarma y servir como vanguardia que verificará que las rutas sean transitables. Detrás de ellos, espaciadas en intervalos cuidadosamente calculados, siguen las cohortes pesadas. Estos son los legionarios veteranos, el núcleo duro de la fuerza romana, hombres que han luchado en docenas de batallas y conocen el sabor del miedo y la victoria por igual. La marcha nocturna a través del terreno montañoso resulta una prueba de resistencia física y mental que pocas fuerzas antiguas podrían superar. El suelo irregular provoca tropezones constantes. Raíces ocultas bajo la oscuridad atrapan pies desprevenidos, rocas sueltas amenazan con rodar y delatar la presencia de miles de hombres. Los legionarios avanzan en un silencio casi total, roto solo por el susurro de miles de sandalias contra tierra y piedra. El aire nocturno transporta sonidos con claridad traicionera. Los comandantes de columna temen constantemente que algún ruido llegue hasta los oídos de los centinelas macedonios, que el ladrido de un perro en alguna granja cercana despierte sospechas, que un soldado exhausto colapse y su armadura golpee contra las rocas. Pero los legionarios comprenden que sus vidas dependen del sigilo. Cada hombre controla su respiración, sus movimientos, su miedo. Las horas se arrastran con lentitud tortuosa. Lo que en un mapa parece una distancia manejable se transforma en una odisea interminable cuando se recorre en completa oscuridad por terreno hostil. Las columnas avanzan a ritmo de caracol, verificando constantemente su posición mediante referencias memorizadas durante el día. Los guías locales, contratados por Paulo con promesas de riquezas y ciudadanía romana, lideran las formaciones principales. Estos hombres conocen cada sendero, cada atajo, cada característica del terreno, pero incluso para ellos navegar sin luz resulta desafiante. Uno de los guías en la columna principal comete un error crucial. Toma un desvío equivocado que añade casi una hora al tiempo de marcha. El centurión al mando detecta el error al reconocer una formación rocosa que no debería estar en su ruta. La corrección se realiza sin palabras, mediante gestos furiosos y empujones directivos. 2 horas antes del amanecer, las columnas romanas alcanzan sus posiciones de ataque designadas. Han rodeado completamente el campamento macedonio, aproximándose desde el oeste y el sur, direcciones desde las cuales Perseo jamás anticipó amenaza alguna. Los legionarios se despliegan en silencio, formando líneas de batalla en la oscuridad. Los centuriones verifican que cada hombre esté en posición correcta mediante toques y susurros apenas audibles.
La disciplina romana brilla en todo su esplendor. A pesar de horas de marcha agotadora, sin comida caliente ni descanso, las legiones están listas para el combate. Las espadas se desenvainan con cuidado para minimizar el sonido metálico. Los escudos se ajustan en brazos entumecidos por el frío nocturno. Las jabalinas, 2 por legionario, se sostienen firmes. El ejército romano es una máquina de muerte silenciosa, invisible, esperando la señal para desatar el infierno. En el campamento macedonio, la noche transcurre en aparente tranquilidad. Los centinelas de turno patrullan las empalizadas con la rutina aburrida de quienes no anticipan peligro real. Desde su perspectiva, los romanos permanecen al otro lado del río, a varios kilómetros de distancia. Las fogatas enemigas todavía brillan en su posición habitual. No hay sonidos de alarma, no hay movimientos sospechosos. Algunos centinelas conversan en voz baja, intercambiando chismes sobre sus oficiales o discutiendo cuánto durará esta guerra interminable. Otros luchan contra el sueño, recargándose en sus lanzas mientras sus párpados se cierran involuntariamente. En las tiendas de campaña, miles de soldados macedonios duermen profundamente, exhaustos por el día de entrenamiento y vigilancia. Oficiales descansan junto a sus hombres. Algunos sueñan con victoria y gloria. Otros con regresar a casa junto a familias que no han visto en meses o años. Ninguno imagina que esta será su última noche de paz. El rey Perseo duerme en su tienda real, ubicada en el centro del campamento. Rodeado por su guardia de élite, el monarca descansa con la confianza de quien cree controlar la situación estratégica. Durante días ha observado que Paulo se niega a atacar. El cónsul romano parece indeciso, quizás intimidado por el poder de las falanges macedonias. Perseo ha comenzado a considerar que tal vez pueda forzar una negociación favorable, que Roma acepte la independencia macedonia a cambio de evitar una batalla costosa. Estos pensamientos optimistas acompañan al rey mientras duerme, inconsciente de que miles de enemigos ya rodean su campamento como lobos que cercan a un rebaño. El destino que lo aguarda al amanecer transformará para siempre el equilibrio de poder en el mundo antiguo. Pero en estos últimos momentos de calma, Perseo permanece en bendita ignorancia. Paulo, desde su posición con las unidades de comando, observa el cielo oriental. Las estrellas comienzan a palidecer casi imperceptiblemente, señalando que el amanecer se aproxima. El momento crítico ha llegado. El cónsul hace una señal. Un tribuno militar transmite la orden mediante un sistema de antorchas ocultas, visibles solo para las unidades romanas gracias a su posicionamiento cuidadoso. La señal viaja de columna en columna. Los centuriones tensan sus músculos. Los legionarios respiran profundo, preparándose mentalmente para lo que viene. Entonces, como una ola de destrucción sincronizada, las legiones romanas cargan contra el campamento macedonio desde múltiples direcciones simultáneamente. El silencio de la noche se rompe con gritos de guerra que hielan la sangre. ¡Roma! ¡Roma! ¡Muerte a Macedonia! Los primeros en morir son los centinelas de retaguardia. No tienen tiempo siquiera de gritar alarma antes de que las espadas romanas los atraviesen. Las empalizadas ligeras, diseñadas más para demarcar perímetros que para resistir asaltos serios, se derrumban bajo el impacto de miles de legionarios. Los macedonios despiertan en pánico absoluto. La confusión es total. Hombres saltan de sus lechos intentando encontrar armaduras, escudos, armas, cualquier cosa que pueda salvarlos. Pero los romanos ya están dentro del campamento, matando metódicamente a cualquiera que encuentran. La oscuridad juega a favor de los atacantes, quienes llegaron organizados y coordinados, mientras los defensores se debaten en caos desorientador. Un soldado macedonio logra alcanzar su lanza, pero antes de poder emplearla, 3 gladios romanos lo cortan simultáneamente.
Otro intenta correr hacia la tienda de su comandante y es derribado por una jabalina que lo clava contra el suelo. El campamento se transforma en un matadero. Sin espacio para formar falanges, sin tiempo para organizar defensas coherentes, los macedonios luchan como individuos desesperados contra una marea implacable. Los legionarios operan en pequeñas unidades, los manipulos que entrenan juntos durante años, coordinándose con eficiencia mortal. Encuentran tiendas de campaña y las colapsan sobre sus ocupantes, apuñalando a través de la tela a quienes quedan atrapados dentro. Incendian almacenes de suministros, creando puntos de luz que revelan más víctimas. El fuego se propaga rápidamente, alimentado por materiales secos y aceite almacenado. Las llamas iluminan escenas de horror, hombres corriendo en llamas, heridos arrastrándose entre cadáveres, caballos aterrorizados galopando sin control, aplastando a soldados amigos y enemigos por igual. El olor a sangre, quemado y miedo impregna el aire. Perseo despierta cuando su guardia personal irrumpe en su tienda gritando que están bajo ataque. El rey, todavía desorientado por el sueño interrumpido, no comprende inicialmente la magnitud del desastre. ¿Ataque? ¿Los romanos cruzaron el río? Sus guardias lo sacan físicamente de la tienda, arrastrándolo hacia su caballo. Solo cuando Perseo emerge al exterior y ve su campamento convertido en infierno, comprende la verdad. Los romanos no cruzaron el río, lo rodearon completamente. Su posición segura se ha transformado en una trampa mortal. El monarca, vistiendo solo una túnica ligera sin armadura, monta su caballo mientras sus guardias forman un círculo protector. Alrededor, su ejército se desintegra. Unidades intentan formar líneas defensivas, pero son aplastadas antes de completar las formaciones. Oficiales gritan órdenes contradictorias que nadie puede cumplir en el caos. La maquinaria militar macedonia, tan temible en batalla organizada, se revela frágil cuando la sorpresa elimina su capacidad de coordinación. Algunos comandantes macedonios logran reunir grupos de soldados y montar defensas localizadas. Estos núcleos de resistencia pelean con valentía desesperada, sabiendo que la derrota significa muerte o esclavitud. Una unidad de hipaspistas, la infantería de élite macedonia, forma un círculo de escudos y rechaza 3 asaltos romanos consecutivos, dejando docenas de atacantes muertos o heridos. Pero están aislados, sin apoyo, y gradualmente los legionarios los rodean completamente. Los romanos lanzan jabalinas en oleadas, agotando los escudos macedonios hasta que estos se vuelven inútiles por el peso de los proyectiles clavados. Entonces cargan con espadas, rompiendo el círculo, y la masacre final es rápida. Otro grupo de macedonios se atrinchera en el área de suministros, usando carretas volcadas como barricadas improvisadas. Resisten durante 1 hora, causando considerables bajas romanas con lanzas y flechas. Paulo, evaluando que desalojarlos costaría demasiadas vidas, ordena incendiar el área completa, quemando vivos a los defensores. El amanecer revela la magnitud de la catástrofe macedonia. El campamento, hogar de 40.000 hombres la noche anterior, ahora es un campo de ruinas humeantes sembrado de cadáveres. Miles yacen muertos, muchos todavía en sus lechos o a medio vestir. Otros miles han huido despavoridos hacia las montañas, arrojando armas y armaduras para correr más rápido. Los romanos han capturado la práctica totalidad del equipamiento macedonio. Armas, armaduras, suministros, el tesoro real, documentos estratégicos, incluso los elefantes de guerra que Perseo mantenía como símbolo de prestigio heredado de sus predecesores. El botín es monumental. Pero más importante que las riquezas materiales es la destrucción psicológica de Macedonia. El ejército que ayer era una fuerza temible, ahora es una turba desorganizada de supervivientes traumatizados. La reputación de invencibilidad de las falanges macedonias se ha hecho añicos en una sola noche.
Perseo logra escapar con un pequeño contingente de guardias leales. El rey galopa hacia el norte, dejando atrás su reino, su tesoro, su dignidad. Durante días viajará de ciudad en ciudad, buscando refugio, pero descubrirá que las polis griegas, oliendo la derrota, le cierran sus puertas. Los aliados de ayer se transforman en enemigos de hoy. El monarca que gobernaba un imperio ahora mendiga hospitalidad como un fugitivo común. Su destino final será la rendición, el cautiverio y el desfile humillante por las calles de Roma como trofeo viviente del triunfo de Paulo. Pero eso pertenece al futuro. Por ahora, mientras galopa desesperadamente con los gritos de agonía de su ejército destruido, resonando en sus oídos, Perseo experimenta la comprensión terrible de que su dinastía, la línea de Alejandro Magno, termina con él. En el campo de batalla, Paulo ordena a sus legiones reagruparse y contar bajas. Los romanos han sufrido pérdidas, inevitables incluso en una victoria tan aplastante, pero son mínimas comparadas con la destrucción infligida al enemigo. Menos de 200 legionarios muertos contra miles de macedonios. La relación de intercambio es estratosféricamente favorable. El cónsul envía mensajeros inmediatamente hacia Roma con noticias del triunfo. Estos correos viajarán día y noche, relevándose en estaciones de posta, llevando la noticia que transformará la política mediterránea. Macedonia, el reino que una vez conquistó Persia y amenazó la existencia misma de Grecia, ha sido destruido por Roma en una sola operación nocturna. El mundo helenístico, que durante siglos dominó la cultura y política del Oriente, ahora se inclina ante el poder de una república italiana que hace apenas 200 años luchaba por sobrevivir contra tribus vecinas. Pero ¿cómo procesarán esta victoria las diferentes fuerzas políticas en Roma? ¿Qué implicaciones tendrá para el equilibrio de poder interno en la República? Estas preguntas comenzarán a responderse en las semanas siguientes, cuando las ramificaciones completas de la batalla se manifiesten. Por ahora, Paulo supervisa personalmente la distribución equitativa del botín entre sus legiones. El cónsul sabe que mantener la lealtad de los soldados requiere más que victoria, requiere que ellos se beneficien tangiblemente. Cada legionario recibirá su parte correspondiente del tesoro capturado. Los centuriones recibirán porciones mayores. Los tribunos y oficiales superiores obtendrán fortunas que transformarán sus vidas. Paulo mismo, como comandante victorioso, tendrá derecho a una fracción sustancial, pero el cónsul ya ha decidido que donará gran parte a templos y obras públicas, construyendo su reputación de líder desinteresado que sirve a Roma antes que a sí mismo. Los prisioneros macedonios presentan un dilema ético y práctico. Miles de hombres capturados, algunos heridos, todos desmoralizados y aterrorizados. ¿Qué hacer con ellos? La práctica romana estándar sería venderlos como esclavos, una fuente enorme de ingresos que llenaría las arcas del Estado y enriquecería a los captores. Pero Paulo comprende que Macedonia no será el último enemigo de Roma en el Oriente. Grecia observa con atención cómo los romanos tratan a los vencidos. Demostrar clemencia podría facilitar futuras conquistas al demostrar que someterse a Roma no equivale necesariamente a destrucción total. El cónsul ordena que los prisioneros comunes sean desarmados y liberados con una advertencia severa de no tomar armas contra Roma nuevamente. Los oficiales de alto rango, sin embargo, son retenidos para ser exhibidos en el eventual triunfo en Roma. La noticia de la victoria se propaga como un reguero de pólvora por todo el Mediterráneo oriental. En Atenas, los oradores debaten febrilmente sobre qué postura tomar. Los partidarios de Macedonia caen en silencio, conscientes de que cualquier apoyo público al rey derrotado podría atraer la ira de Roma. Los prorromanos se vuelven estridentemente vocales.
exigiendo que la ciudad envíe embajadores a felicitar a Paulo y reafirmar la amistad ateniense con la República. En ciudades más pequeñas, las reacciones varían desde alivio hasta temor. Muchas polis que pagaban tributo a Macedonia ahora se preguntan si simplemente cambiaron un amo por otro, potencialmente más exigente. Los comerciantes especulan sobre cómo la victoria romana afectará las rutas comerciales. Los filósofos reflexionan sobre el destino de la civilización helenística bajo hegemonía romana. En los días siguientes al asalto nocturno, equipos de legionarios rastrean el campo de batalla, recogiendo equipo útil y despojando cadáveres. Esta tarea macabra es realizada con eficiencia profesional. Las armaduras macedonias, aunque diseñadas diferente a las romanas, pueden fundirse y reprocesarse. Las lanzas sarisa, tan largas que resultan inmanejables para tácticas romanas, se cortan y convierten en postes para tiendas o material de construcción para fortificaciones. Los escudos macedonios, ornamentados con emblemas reales, se amontonan para ser enviados como trofeos a templos en Roma. Cada elemento tiene valor y Roma ha perfeccionado el arte de extraer utilidad incluso de la muerte. Los cadáveres, numerosos para ser enterrados individualmente, se apilan en piras funerarias masivas. El humo de estas cremaciones oscurecerá el cielo durante días. Paulo establece su cuartel general en el antiguo campamento de Perseo, reparando rápidamente las fortificaciones dañadas durante el asalto. El cónsul comprende que aunque la batalla principal está ganada, la guerra no termina hasta que Perseo sea capturado o muerto y toda resistencia organizada sea eliminada. Envía columnas de persecución en múltiples direcciones, siguiendo el rastro del rey fugitivo. Estas unidades tienen órdenes de moverse rápido, ignorando objetivos secundarios y concentrándose exclusivamente en localizar a Perseo. Simultáneamente, diplomáticos romanos visitan ciudades griegas con un mensaje simple pero efectivo: someterse voluntariamente a Roma o compartir el destino de Macedonia. La mayoría elige lo primero. Las ciudades que albergaban guarniciones macedonias se apresuran a expulsar o ejecutar a esos soldados, demostrando su nueva lealtad a Roma mediante actos de traición contra su antiguo protector. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. El rastro de Perseo se enfría inicialmente, pero la red de informantes romanos trabaja incansablemente. Ofrecen recompensas enormes por información sobre el paradero del rey. Eventualmente, un comerciante griego que vio al monarca cruzar hacia territorio tracio proporciona la pista crucial. Paulo envía una fuerza expedicionaria bajo el comando de Sene, Octavio, con instrucciones claras: encontrar a Perseo sin importar cuánto tiempo tome. Los romanos son pacientes, pueden perseguir a un enemigo durante años si es necesario. Perseo, exhausto, sin recursos y traicionado por quienes juraron ser sus aliados, comprende que su captura es inevitable. Después de semanas escapando de ciudad en ciudad, el rey se rinde finalmente a los romanos en la isla de Samotracia, donde había buscado refugio en un templo considerado sagrado. Los romanos, aunque respetan formalmente el santuario al no derramar sangre dentro del templo, simplemente esperan fuera hasta que el hambre obligue al rey a salir. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Cuando Perseo de Macedonia emerge del templo en Samotracia, con las manos vacías y la cabeza gacha, la historia presencia el final simbólico de la era helenística, tal como había sido conocida durante siglo y medio. El hombre que lleva la sangre de Alejandro Magno, cuyo bisabuelo fue uno de los generales más cercanos al conquistador, se entrega a oficiales romanos que apenas 3 generaciones atrás eran considerados bárbaros por el mundo griego. La ironía
No escapa a nadie. CN. Octavio, el oficial romano que acepta la rendición, trata al monarca derrotado con cortesía formal, pero deja claro que Perseo ahora es propiedad de Roma. El rey es transportado bajo fuerte guardia hacia el continente, donde iniciará el largo viaje que culminará en las calles de Roma, exhibido como prueba viviente del poder imparable de la República. El regreso de las legiones victoriosas a Italia se convierte en un desfile triunfal que atraviesa docenas de ciudades. En cada población, multitudes se reúnen para contemplar a los soldados que destruyeron a Macedonia, para ver los carros cargados con botín, para observar las filas de prisioneros encadenados que marchan cabizbajos. Los niños corren junto a las columnas, fascinados por las armas exóticas capturadas. Las mujeres arrojan flores. Los ancianos recuerdan cuando Roma luchaba por sobrevivir contra Aníbal y lloran de alivio al ver que esos días de terror han sido reemplazados por esta era de dominación absoluta. Pero no todos celebran sin reservas. Algunos observadores astutos, particularmente en el Senado, comienzan a preguntarse si Roma está cambiando de manera fundamental con estas conquistas orientales. ¿Puede la República mantener sus valores tradicionales de frugalidad y virtud cívica cuando toneladas de oro fluyen desde territorios conquistados? Paulo Emilio recibe el honor máximo que Roma puede conceder a un general victorioso, un triunfo formal. La preparación de esta ceremonia consume semanas. Artesanos trabajan día y noche construyendo carros alegóricos que representarán escenas de la campaña. Pintores crean paneles gigantes ilustrando batallas clave. El tesoro capturado se cataloga meticulosamente, organizándose para máximo impacto visual. El propio Perseo, junto con sus hijos y miembros de la corte macedonia, son entrenados para su papel en el desfile. Se les instruye sobre cómo caminar, dónde mirar, cómo proyectar la imagen de enemigos vencidos sin resistencia. Algunos prisioneros nobles se niegan inicialmente a cooperar, preservando su orgullo hasta el final. Son persuadidos mediante la amenaza de tratamiento mucho peor si no cumplen. Perseo, derrotado espiritualmente tanto como militarmente, acepta su humillación con resignación apática. El día del triunfo, Roma se transforma en un teatro de propaganda imperial. 500,000 de personas, prácticamente toda la población de la ciudad, más residentes de áreas circundantes, se agolpan en las calles desde la puerta triunfal hasta el Capitolio. Las multitudes comienzan a reunirse antes del amanecer para asegurar buenos lugares de observación. Comerciantes venden comida y bebida a precios inflados. Apostadores toman apuestas sobre cuánto durará la procesión y cuán grande será el tesoro exhibido. La atmósfera es de festival, una celebración colectiva de la supremacía romana. Cuando finalmente la procesión comienza, encabezada por senadores y magistrados en togas bordadas con púrpura, el rugido de la multitud se escucha a kilómetros de distancia. Los primeros elementos que pasan son paneles pintados que ilustran la geografía de Macedonia, permitiendo a la población comprender dónde exactamente Roma acaba de conquistar. Siguen maquetas de ciudades capturadas, construcciones elaboradas que muestran fortificaciones y templos. Luego vienen los trofeos de guerra. Armas macedonias apiladas en carros, armaduras pulidas que brillan bajo el sol, estandartes reales capturados que habían ondeado sobre ejércitos durante generaciones. La multitud aplaude cada nuevo símbolo de victoria, pero el verdadero asombro llega cuando aparecen los carros cargados con el tesoro, toneladas de monedas de oro y plata apiladas en montañas doradas. Jarrones ornamentados con joyas incrustadas, estatuas de bronce y oro representando dioses griegos, coronas reales con piedras preciosas del tamaño de huevos. La riqueza acumulada por dinastías macedonias durante 150 años ahora pertenece a Roma.
Detrás del tesoro marchan los prisioneros, primero los soldados comunes, miles de hombres encadenados caminando en formación, luego oficiales de rango progresivamente superior, vestidos con los restos andrajosos de sus uniformes formales. Finalmente, separado del resto por un espacio deliberado para enfatizar su importancia, camina Perseo de Macedonia. El ex-rey viste una toga simple sin ornamentación, despojado de todos los símbolos de realeza. Sus hijos caminan junto a él, niños aterrorizados que apenas comprenden qué les sucede. La multitud romana reacciona de manera compleja al ver al monarca vencido. Algunos gritan insultos y burlas, otros guardan silencio, sintiendo un respeto involuntario por la dignidad con que Perseo soporta su humillación. El rey mantiene la mirada al frente, sin reconocer a la multitud que lo observa, preservando los últimos vestigios de orgullo que le quedan. Inmediatamente detrás de Perseo viene el propio Paulo Emilio, montado en un carro dorado tirado por 4 caballos blancos. El cónsul viste la toga picta ceremonial, púrpura y dorada, y sostiene un cetro de marfil en una mano, mientras la otra sostiene una rama de laurel. Su rostro ha sido pintado con bermellón, según la antigua costumbre, haciéndolo parecer una estatua viviente del dios Júpiter. Pero Paulo, consciente de los peligros del orgullo excesivo, ha ordenado que un esclavo permanezca de pie detrás de él en el carro, sosteniendo una corona dorada sobre su cabeza, mientras susurra repetidamente al oído del cónsul: «Recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal». Esta costumbre, diseñada para prevenir que el triunfador caiga víctima de ubris, refleja la ambivalencia romana hacia la gloria individual excesiva. Detrás del carro de Paulo marchan las legiones victoriosas, 20.000 soldados, pulcramente uniformados, sus armaduras bruñidas hasta brillar, sus estandartes ondeando orgullosos. Cantan canciones de batalla y victoria. Algunos versos compuestos específicamente para este triunfo, otros tradicionales que se remontan a siglos. Los veteranos que realmente ejecutaron el asalto nocturno caminan con orgullo particular. Ellos vivieron la hazaña que los mitos celebrarán por generaciones. Algunos llevan cicatrices visibles de batallas previas, prueba física de su servicio a Roma. La multitud los aplaude con entusiasmo genuino. Estos no son aristócratas jugando a la guerra, son hombres comunes de orígenes humildes que han elevado a Roma sobre el mundo conocido mediante disciplina, coraje y sangre. La procesión culmina en el templo de Júpiter Capitolino, donde Paulo realiza sacrificios solemnes y ofrece los trofeos más preciosos a los dioses. Según la tradición, Perseo debería ser ejecutado ritualmente al concluir el triunfo, estrangulado en la prisión mamertina como habían sido tantos enemigos derrotados de Roma. Pero Paulo intercede. El cónsul argumenta ante el Senado que Perseo ya no representa amenaza alguna y que ejecutarlo sería cruel e innecesaria. Roma, sostiene Paulo, debe demostrar clemencia con enemigos que se rindieron pacíficamente. Esta posición genera debate intenso. Los conservadores argumentan que la tradición es sagrada, que permitir vivir a un rey enemigo establece precedente peligroso. Los reformistas respaldan a Paulo, argumentando que clemencia selectiva puede ser herramienta política útil. Finalmente, se alcanza un compromiso. Perseo no será ejecutado, pero pasará el resto de su vida en confinamiento en la ciudad de Alba Fusens, alejado de cualquier posibilidad de causar problemas. El destino del ex-rey macedonio en cautiverio refleja la complejidad moral de la conquista romana. Perseo no es encerrado en mazmorra oscura, sino instalado en una residencia custodiada, donde puede vivir con relativa comodidad, aunque sin libertad. Roma le proporciona una pensión modesta para sus necesidades. Puede leer, escribir, incluso recibir visitantes ocasionales supervisados, pero nunca volverá a ver su patria.
Sus hijos serán criados como romanos, olvidando gradualmente su herencia macedonia. El linaje real que se remonta a Alejandro Magno termina no con ejecución dramática, sino con desvanecimiento tranquilo en una villa de provincia italiana. Perseo morirá años después, un anciano olvidado cuyo nombre solo aparece ocasionalmente en historias que otros cuentan sobre la grandeza romana. Pero ¿qué ocurre con Macedonia misma después de que su rey y ejército fueron destruidos? Roma enfrenta una decisión estratégica crucial sobre cómo gobernar este nuevo territorio. La opción obvia sería anexión directa, convertir Macedonia en provincia romana, administrada por gobernadores enviados desde Italia. Pero el Senado, todavía dominado por conservadores que temen los efectos corruptores de dominación territorial excesiva, elige un enfoque diferente. Macedonia se divide en 4 repúblicas nominalmente independientes, prohibidas de comerciar entre sí o mantener relaciones diplomáticas. Este sistema ingenioso mantiene a los macedonios divididos y débiles, mientras Roma evita los costos administrativos de gobierno directo. Cada república paga tributo anual a Roma, la mitad de lo que pagaban en impuestos al rey. Un detalle propagandístico que permite a Roma presentarse como liberadora más que conquistadora. La fragmentación de Macedonia tiene consecuencias profundas para la región. Sin monarquía unificadora, las antiguas rivalidades entre ciudades resurgen con venganza. Disputas sobre fronteras, derechos de agua y precedencia ceremonial, previamente suprimidas por autoridad real, ahora explotan en conflictos abiertos. Roma interviene ocasionalmente como árbitro, reforzando su papel como poder supremo. Los comerciantes macedonios, acostumbrados a mercado interno unificado, sufren bajo las nuevas restricciones de comercio interregional. La economía se contrae. Artesanos y trabajadores calificados emigran hacia regiones más prósperas, debilitando aún más a Macedonia. La cultura helenística que había florecido bajo patrocinio real comienza a marchitarse. Bibliotecas pierden fondos, academias filosóficas cierran. Los grandes días de la civilización macedonia claramente han terminado. Para el resto de Grecia, la destrucción de Macedonia envía un mensaje inequívoco sobre la nueva realidad geopolítica. Roma no es simplemente otro poder regional con quien se puede negociar de igual a igual. Es una fuerza que puede destruir reinos antiguos en una sola noche. Las ligas griegas, confederaciones de ciudades-estado, que habían mantenido cierta autonomía, jugando a diversos poderes entre sí, ahora comprenden que ese juego ha terminado. Liga Aquea, Liga Etolia y otras organizaciones regionales compiten por demostrar lealtad a Roma, esperando preservar al menos sombras de independencia mediante obediencia anticipada. Algunos idealistas griegos, particularmente entre las clases filosóficas, se lamentan de que la era de libertad helénica ha concluido, pero sus protestas son puramente académicas. El poder militar que podría respaldar tal independencia simplemente ya no existe. En Roma misma, el triunfo de Paulo y la riqueza capturada aceleran tendencias sociales que habían estado desarrollándose durante décadas. La afluencia masiva de riqueza oriental transforma la economía urbana. Los precios de productos básicos caen dramáticamente cuando esclavos baratos capturados en guerras inundan el mercado laboral. Familias aristócratas construyen Part 2. Continuación, parte 2. Familias aristocráticas construyen palacios opulentos decorados con arte griego saqueado. Los gustos romanos comienzan a sofisticarse o, según los tradicionalistas, a corromperse. Jóvenes patricios aprenden griego, estudian filosofía helenística y adoptan costumbres orientales que sus abuelos habrían considerado afeminadas y decadentes. Los conservadores en el Senado, liderados por figuras como Catón el Viejo, pronuncian discursos apocalípticos advirtiendo que la victoria sobre Macedonia
paradójicamente, destruirá a Roma desde dentro al contaminar las virtudes tradicionales que hicieron grande a la República. Estos temores no carecen de fundamento. La brecha entre ricos y pobres se amplía dramáticamente. Soldados que arriesgaron sus vidas regresan a granjas empobrecidas, mientras sus comandantes se vuelven obscenamente ricos. Paulo Emilio, consciente de estas tensiones, intenta navegar cuidadosamente entre celebrar su victoria y no alienar a las facciones conservadoras. El cónsul dona públicamente gran parte de su porción del botín a proyectos públicos. Financia la construcción de pórticos alrededor del templo de Júpiter, paga por festivales y juegos que entretendrán a las masas, establece fondos para viudas y huérfanos de soldados caídos. Esta generosidad calculada construye su reputación como líder desinteresado, contrastando con otros generales victoriosos que acumularon fortunas personales. Pero incluso Paulo no puede escapar completamente de las críticas. Sus hijos adoptivos, miembros de familias aristocráticas prominentes, exhiben el tipo de sofisticación helenizada que tanto molesta a los tradicionalistas. Los enemigos políticos de Paulo susurran que el conquistador de Macedonia ha sido a su vez conquistado por la cultura griega. La transformación cultural de Roma post-Macedonia se manifiesta en múltiples esferas. La literatura latina comienza a imitar formas griegas. Poetas como Ennio experimentan con métricas helenísticas. Historiadores adoptan el estilo narrativo de autores griegos. La arquitectura romana incorpora columnas corintias y diseños helénicos. Escultores griegos, muchos traídos como esclavos o emigrantes voluntarios buscando patrocinio, establecen talleres en Roma y entrenan aprendices locales. Los baños públicos, inspirados en gimnasios griegos, se multiplican por toda la ciudad. La dieta romana se enriquece con vinos importados, aceites de oliva varietales y especias orientales. Esta helenización de Roma es paradójica. El conquistador absorbe la cultura del conquistado, transformándose en el proceso. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Pero mientras Roma se transforma culturalmente, Macedonia y el mundo griego experimentan cambios aún más dramáticos. La destrucción del ejército macedonio crea un vacío de poder que diversos actores intentan llenar. Bandidos que previamente operaban en pequeña escala ahora forman ejércitos privados, controlando territorios enteros. Ciudades-estado griegas, previamente subordinadas a Macedonia, comienzan guerras entre sí sin la restricción de autoridad superior. El orden que la monarquía macedonia impuso, aunque imperfecto, había al menos proporcionado estabilidad. Su ausencia revela cuán fragmentada realmente está la región. Roma envía legados ocasionales para mediar disputas, pero estos interventores tienen instrucciones de mantener división más que imponer unidad. Una Grecia dividida no puede desafiar a Roma. Una Grecia unificada podría eventualmente intentarlo. En el año 149 a.C., 20 años después de la batalla nocturna que destruyó al ejército de Perseo, estalla una rebelión en Macedonia. Un impostor llamado Andrisco, que afirma ser hijo de Perseo y heredero legítimo al trono, logra reunir un ejército sustancial. Durante meses, Filipo VI, como se proclama Andrisco, derrota a las fuerzas locales y reconquista territorio macedonio. La noticia causa conmoción en Roma. ¿Cómo es posible que una región completamente derrotada se atreva a rebelarse? El Senado envía legiones bajo el prétor Juventius, quien subestima gravemente al enemigo y sufre una derrota humillante. Solo cuando Roma despacha un ejército consular completo, bajo Q. Cecilio Metelo, Macedonia es finalmente reconquistada. Esta vez, el Senado abandona el experimento de repúblicas semi-independientes.
Macedonia se convierte en provincia romana formal, gobernada directamente desde Roma, su autonomía completamente eliminada. La provincialización de Macedonia marca el verdadero final de la era helenística en esa región. Los gobernadores romanos extraen impuestos sistemáticamente. Las leyes locales son reemplazadas por códigos romanos. El latín comienza a desplazar al griego en documentos oficiales. Jóvenes macedonios ambiciosos aprenden latín y buscan carreras en la administración romana más que en instituciones locales. La memoria de la independencia macedonia se desvanece gradualmente, convirtiéndose en nostalgia romántica más que aspiración política real. Para el año 100 a.C., pocos macedonios menores de 40 años pueden recordar un tiempo cuando su tierra no era provincia romana. La integración cultural y política es completa. El legado táctico de la batalla nocturna de Pydna resuena mucho más allá de Macedonia. Comandantes militares por generaciones estudiarán cómo Paulo ejecutó una maniobra de flanqueo nocturno tan perfectamente coordinada. La batalla demuestra que disciplina y entrenamiento superior pueden superar ventajas numéricas y posicionales. Las legiones romanas, organizadas en unidades flexibles, capaces de operar independientemente pero coordinadamente, prueban ser superiores a las falanges macedonias que requieren terreno específico y formaciones masivas. Este triunfo del sistema manipular romano sobre el sistema de falange griego influye en teoría militar durante siglos. Ejércitos futuros intentarán replicar la flexibilidad táctica romana con éxito variable, pero quizás el legado más profundo de la destrucción de Macedonia sea político y cultural más que puramente militar. La batalla marca el momento en que Roma transita definitivamente de potencia regional a imperio mediterráneo. Después de Pydna, ningún poder oriental puede seriamente desafiar la supremacía romana. Los reinos helenísticos restantes, Egipto ptolemaico, Siria seleucida, Pérgamo atálida, comprenden que su supervivencia depende de mantener a Roma satisfecha. Se convierten en estados clientes de facto, solicitando permiso romano antes de emprender políticas exteriores significativas. Cuando eventualmente Roma decida anexar estos territorios, lo hará casi sin resistencia seria. La batalla nocturna que destruyó al ejército de Perseo fue el momento pivotal que convirtió al Mediterráneo en un lago romano. Para los soldados individuales que ejecutaron el asalto, las consecuencias varían enormemente. Los veteranos que sobreviven a la campaña regresan a Italia como hombres relativamente prósperos. Su porción del botín macedonio, aunque modesta comparada con lo que reciben los oficiales, representa riqueza considerable para campesinos y artesanos. Muchos compran tierras adicionales, estableciendo sus familias en posición económica segura. Algunos invierten en negocios urbanos, convirtiéndose en pequeños comerciantes o artesanos especializados. Sus hijos crecen escuchando historias de la noche en que papá marchó silenciosamente a través de montañas oscuras y destruyó un ejército entero antes del amanecer. Estas narrativas familiares, transmitidas de generación en generación, forman parte del tejido cultural que define la identidad romana. Sin embargo, no todos los veteranos disfrutan destinos felices. Algunos regresan físicamente intactos, pero psicológicamente dañados por lo que presenciaron y perpetraron. En una era sin concepto de trauma de combate, estos hombres son considerados débiles o cobardes. Luchan con pesadillas donde reviven la matanza del campamento macedonio, donde escuchan gritos de hombres desarmados siendo atravesados por espadas. Algunos recurren al alcohol para ahogar estos recuerdos. Otros se vuelven violentos en sus hogares, incapaces de dejar la brutalidad de la guerra en el campo de batalla. Las familias no comprenden qué les ocurre a sus esposos y padres.
La sociedad romana no tiene mecanismos para tratar estos problemas invisibles. Estos veteranos olvidados pagan un precio que ningún botín puede compensar. Los oficiales que participaron en la campaña utilizan su éxito como plataforma para carreras políticas. Tribunos militares se presentan para magistraturas, destacando su servicio bajo Paulo. Centuriones veteranos son cortejados por políticos buscando apoyo entre las clases medias. El propio Paulo alcanza el pináculo absoluto de prestigio romano. Es elegido censor, una posición que le permite influir en la composición del Senado y supervisar la moralidad pública. Pero incluso en su triunfo, Paulo experimenta tragedia personal. Sus dos hijos biológicos mueren jóvenes, uno días antes de su triunfo y otro días después. Algunos romanos susurran que los dioses castigaron al cónsul por orgullo excesivo. Paulo, devastado pero estoico, continúa sirviendo a la República hasta su muerte, un ejemplo de virtud romana que prioriza deber público sobre dolor privado. La memoria cultural de la batalla de Pydna evoluciona con el tiempo. Inicialmente es celebrada como ejemplo definitivo de superioridad militar romana. Historiadores como Polibio, quien fue testigo directo del triunfo de Paulo, documentan la batalla en detalle, enfatizando la planificación meticulosa y ejecución perfecta. Pero generaciones posteriores comienzan a cuestionar la moralidad de la victoria. ¿Fue honorable atacar un enemigo dormido? ¿No contradice esto los ideales romanos sobre combate justo? Estos debates revelan tensiones en la autoimagen romana entre pragmatismo militar brutal y nociones idealizadas de honor marcial. La mayoría de los romanos resuelven esta contradicción argumentando que contra enemigos extranjeros, cualquier táctica que minimice bajas romanas es justificable. El honor se debe a ciudadanos romanos, no a bárbaros macedonios. En el mundo griego, la memoria de Pydna adquiere tonos diferentes. Para algunos, representa el fin trágico de una era dorada, cuando la civilización helénica dominaba el mundo conocido. Poetas escriben elegías, lamentando la caída de Macedonia. Filósofos reflexionan sobre si la superioridad militar romana refleja superioridad moral o simplemente ventaja circunstancial. Otros griegos adoptan postura más pragmática. Roma ganó. La resistencia es fútil. La mejor estrategia es acomodarse al nuevo orden, aprender latín, adoptar costumbres romanas y prosperar dentro del sistema imperial. Estas dos visiones, nostalgia por independencia perdida versus pragmatismo colaboracionista, tensionarán la sociedad griega durante siglos bajo dominio romano. Para historiadores modernos, la batalla de Pydna es estudiada como ejemplo clásico de cómo factores no militares, específicamente organización social y disciplina institucional, determinan resultados militares tanto como números o tecnología. Los macedonios tenían un ejército respetable. Sus falanges, cuando correctamente desplegadas, eran formidables, pero carecían de la disciplina sistémica que permitió a las legiones romanas ejecutar maniobras complejas en condiciones extremadamente difíciles. Esta disciplina no era accidental. Era producto de siglos de evolución institucional romana, de una cultura militar que valoraba obediencia y entrenamiento sobre heroísmo individual. Las lecciones de Pydna sobre importancia de coordinación, logística y moral siguen siendo relevantes para estrategas militares contemporáneos. La batalla también ilustra el papel crucial de inteligencia en guerra. Paulo ganó porque comprendió mejor el terreno, la disposición enemiga y las vulnerabilidades de su oponente, que Perseo comprendió las capacidades romanas. Los exploradores, espías y desertores que proporcionaron información crítica a Paulo fueron tan importantes para la victoria como los legionarios que ejecutaron el asalto.
Esta lección sobre importancia de inteligencia precisa es quizás más relevante hoy que en la antigüedad, cuando tecnología de información permite recopilación y análisis de datos en escalas que romanos antiguos nunca imaginaron. Sin embargo, el principio fundamental, conocer a tu enemigo mejor de lo que él te conoce a ti, permanece constante a través de milenios. Para el desarrollo histórico del Mediterráneo, Pydna representa un punto de inflexión irreversible. Antes de la batalla, existía posibilidad teórica de que poderes orientales helenísticos pudieran contener expansión romana. Después de Pydna, esa posibilidad desaparece. El camino está despejado para que Roma conquiste todo el Mediterráneo oriental durante el siglo siguiente. Egipto caerá. Siria caerá. Cada reino helenístico será absorbido. Para el año 30 a.C., cuando Octavio conquista Egipto tras la muerte de Cleopatra, el mundo helenístico habrá desaparecido completamente como fuerza política independiente. Sobrevivirá solo como influencia cultural dentro del marco imperial romano. Y ese proceso de eliminación sistemática de la independencia helenística comienza definitivamente en aquella noche sin luna del 22 de junio del 168 a.C., cuando legiones romanas cayeron silenciosamente sobre el campamento de Perseo. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La historia nos enseña que los imperios no son construidos solamente por batallas durante el día bajo el sol. Se construyen también en la oscuridad, cuando miles de hombres disciplinados marchan silenciosamente hacia objetivos que sus enemigos nunca anticiparon. Se construyen por comandantes que comprenden que victoria no siempre requiere heroísmo dramático, sino planificación meticulosa, paciencia estratégica y voluntad de hacer lo necesario sin importar cuán brutal sea. Paulo Emilio y sus legiones demostraron que Roma no era simplemente otra ciudad-estado italiana. Era una máquina militar sin precedentes, capaz de proyectar poder con precisión quirúrgica a miles de kilómetros de casa, de coordinar operaciones complejas en condiciones imposibles, de destruir enemigos antes de que éstos pudieran siquiera comprender qué los golpeaba. Macedonia aprendió esta lección de la manera más dolorosa posible. El mundo helenístico nunca se recuperaría. Y Roma, emergiendo de aquella noche victoriosa, marcharía inexorablemente hacia su destino como señora absoluta del mundo mediterráneo, un destino sellado por el coraje silencioso de soldados que envolvieron sus sandalias en tela y caminaron a través de la oscuridad hacia la inmortalidad histórica.